Muy bien, en esta oportunidad vamos a resolver lo que son ecuaciones diferenciales de variable separable. Recuerda que una ecuación diferencial de variable separable va a estar representada por lo menos de arranque en su forma B. Considera ver el anterior video para poder comprender a qué me refiero a la expresión B. ¿Qué quiere decir que esté en su forma B? Es decir, que tenemos las diferenciales separables, ¿no? Diferenciales sueltas, en pocas palabras, si quieres verlo así. Entonces, una manera de representar de manera simple y genérica este tipo de ecuaciones diferenciales que se considera que tenemos una función m de xy que multiplica la diferencial de x, y adicionalmente tenemos una función n de xy que está multiplicando la diferencial de y. Para garantizar que una ecuación sea de variable separable, tienes que considerar que esa función m de xy ahora la vamos a conocer como una función a de x, que quiere decir que simplemente dependemos de la variable x, no hay la variable y en juego, ¿ya? Y cuando trabajamos con la función n de xy tenemos que considerar que ahora la función n de xy simplemente va a depender de la variable y. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener de manera simplificada, en vez de tener acá m de xy, vamos a tener a de x, y en vez de tener acá n de xy, tenemos b de y. Entonces, si te das cuenta, este es un principio para poder aplicar una técnica que se conoce como integración. Tú sabes que puedes integrar una expresión o una función siempre y cuando la integral esté expresada en términos de la diferencial que quieres integrar. Es decir, si yo quiero integrar x al cuadrado, necesito tener acá la diferencial de x. Yo no puedo integrar y de x de esta manera, ¿sí? Porque no hay forma de integrar sabiendo que y es una variable. Si y fuera una constante, efectivamente sí se puede. Entonces, para utilizar esta técnica necesitas garantizar que al lado de las diferenciales y considerando las variables de las diferenciales tienes funciones que exclusivamente son dependientes de dicha variable de la diferencial, ¿no? Entonces tengo y de y. Entonces, en ese sentido podemos aplicar la técnica de integración directa. Entonces, tú puedes integrar una expresión que depende de x con la diferencial de x y agregarle de la misma manera la diferencial de y con la variable y, ¿no? Y obviamente que al momento de integrar, tras haber hecho las integrales, recuerda que por cada integral tienes una constante. Si tú sumas esta constante, al final de cuentas vas a tener otra constante, ¿ya? Y la representamos en el mismo de la derecha como una constante genérica. Entonces, en ese sentido, para poder aplicar la técnica o el método de integración o de variable separable, tienes que garantizar lo que te acabo de mencionar. Vamos a resolver un ejercicio sencillo. Vamos a considerar esta expresión de acá. Si te das cuenta, esta expresión está en su forma a, ¿no? Tú tienes la diferencial y por este lado tienes una función que depende de x y y, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tratar de acomodar la expresión. Si queremos seguir esta técnica, esto es lo que te he explicado acá, simplemente hay que reacomodar, ¿no? Entonces yo tuviese, por decir, tengo acá la variable x que está multiplicando, ¿sí? Y tengo toda esta expresión de acá que está también multiplicando. Entonces lo que voy a hacer es pasar esta expresión a dividir, ¿ya? Entonces yo tengo, se me ocurre, esto voy a pasar a dividir acá. Entonces tengo 1 sobre, vamos a hacer con espacio, tenemos 1 sobre y al cuadrado más 9 por de y, ¿sí? Esto es igual a x. Y esta de x va a pasar al otro lado a multiplicar de x. Esto inclusive ya lo puedes resolver directamente desde este punto, pero si quieres lo reacomodamos a lo que te he explicado. Entonces yo a partir de acá yo tuviese lo siguiente: si reacomodo tendría x de x menos 1 sobre y al cuadrado más 9 por de y, esto es igual a 0, ¿ya? Entonces acá, si observas, tenemos una función que es exclusivamente una función que depende de la variable x, ¿sí? Y está al lado de la diferencial de x. Y si te das cuenta, de la misma manera acá tenemos una función que depende exclusivamente de la variable y está multiplicada por la diferencial de y. Entonces, en ese sentido es posible ahora incorporar las integrales. Entonces yo tuviese la integral de x menos 1 sobre y al cuadrado más más 9 por de y. Acá aplicamos integral, esto es igual a una constante.
te voy a facilitar una pequeña fórmula de integración para poder resolver esta expresión de acá. Entonces vamos a utilizar esta expresión para resolver la integral, ¿ya? Entonces la integral de acá es sencilla, ¿no? Simplemente tenemos la integral de x, que sería x al cuadrado sobre 2 menos la integral de esta expresión. Si te das cuenta, esta expresión encaja fácilmente en esta de acá. Tenemos de u, que sería de y, tenemos la variable al cuadrado, tenemos y al cuadrado y la constante al cuadrado, ¿no? En todo caso tendríamos 1 sobre, bueno, si quieres colocarlo de la manera en la que está ahí, tendríamos de y sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, considerando esto, simplemente tendríamos menos 1 sobre a, que vendría a ser un tercio, al cotangente de u sobre a, que en todo caso vendría a ser y sobre 3, ¿no? Nada más, y obviamente que acá tenemos la constante. Entonces hasta ahí uno puede pensar que la ecuación diferencial ya está resuelta, ¿no? Pero consideremos que adicionalmente tenemos que encontrar la función y. Ya, entonces en ese sentido tenemos que trabajar inclusive haciendo algunos artificios, es decir, despejar la variable, es decir, dejar sueltito esto, ¿ya? Entonces para ello yo voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a pasar esto a este lado, por acá. Entonces tengo x al cuadrado sobre 2, la constante me lo voy a pasar a este otro lado, menos c, esto es igual a un tercio de arco tangente de y sobre 3, ¿ya? Entonces ahora puedo hacer la operación de pasar a multiplicar este 3 de aquí que está acá al otro lado. Entonces acá tendría 3x al cuadrado sobre 2 menos 3 veces c, esto es igual a arco tangente de y sobre 3. Entonces muy bien, ahora lo que voy a hacer es, ¿sí?, este arco tangente lo vamos a pasar a este lado. Entonces en ese sentido yo tuviese tangente de 3x al cuadrado sobre 2 menos 3c es igual a y sobre 3. Y al final yo voy a pasar este 3 acá, yo tuviese y es igual a 3 veces tangente de 3x al cuadrado sobre 2 menos 3c, ¿no? Y esta debería ser la solución que estamos esperando. Bueno, considera que adicionalmente en bibliografía es probable que algunas veces cambie este valor de la constante, ¿no? Es probable que algunas veces se la considere como una constante genérica o puede que sea positiva, pero simplemente es por la forma en la que hemos considerado la posición de la constante. En algunas bibliografías esto se iguala directamente y la constante está en el otro lado, entonces es posible que pueda hacer variar el signo, ¿ya? Pero no es razón para que te compliques, ¿ya? Bueno, te voy a enseñar adicionalmente algo rapidito para que puedas considerar algunos elementos que se tienen que tener en cuenta al momento de resolver este tipo de ecuaciones. Entonces vamos a resolver inclusive esta es la más sencilla, ¿no? Pero acá hay una variación. Nosotros tenemos un dato adicional, ¿sí?, que este es el valor de frontera. Cuando nos dan esto, nos están pidiendo que nosotros particularicemos la ecuación diferencial. En esta expresión que acabo de encontrar hace unos instantes, recuerda que este 13 me abre muchas posibilidades, es decir, que c puede ser cualquier valor. Puede ser 100, puede ser 3.14, lo que tú quieras, una constante. Entonces, en ese sentido, yo tengo infinidad de posibles soluciones considerando la variable c. Cuando nos dan esta expresión que tú estás viendo acá, y en 0 es igual a menos 1, nos están pidiendo que encontremos y particularicemos el valor de esta constante, ¿ya? Entonces vamos a pasar a resolver la ecuación diferencial. Si te das cuenta, la ecuación diferencial ya está en su forma b, y si te das cuenta es de variables separables, ¿no? Te das cuenta al tiro, tienes de x y acá tienes una función que depende exclusivamente de la variable x. Tienes de y acá tienes una función que exclusivamente depende de la variable y. Entonces esto es integral directa. Tendrías la integral de e a la x por dx menos la integral de y por dy, esto es igual a una constante.
Entonces a partir de ahí simplemente hay que resolver la ecuación diferencial. Entonces la integral de e a la x, simplemente e a la x, menos la integral de y, que tendría que ser y al cuadrado, sobre 2, esto es igual a una constante. Entonces recuerda, el objetivo de resolver este tipo de ecuaciones es ver la posibilidad, siempre en la mayor parte de los casos, de poder lograr encontrar sueltita la función y, es decir, la variable dependiente. Entonces en ese sentido es posible representar la ecuación diferencial de la siguiente manera. Si nosotros hacemos operaciones, tendría e a la x, esto va a pasar al otro lado con signo positivo y la constante con signo negativo. Entonces voy a hacer esto es igual a y al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces en ese sentido vamos a despejar y. Yo tendría este 2 que pase a multiplicar, ¿no?, a toda la expresión. Tendría 2 veces e a la x menos 2 veces c, ¿sí? Esto es igual a y al cuadrado, ¿ya? Entonces la ecuación diferencial podría quedar de la siguiente manera: y es igual a la raíz cuadrada más menos, ¿no?, de 2 veces e a la x menos 2 veces c, ¿ya? Esta podría ser la forma general de la ecuación diferencial, la solución en su forma general, donde estamos considerando la constante, ¿sí? Cuando nos dan ahora esto de acá, nos están diciendo que ahora evaluemos la solución que hemos encontrado en los valores frontera. Es decir, que si yo reemplazo, recuerda que la expresión es y de x, ¿no? Esto, si te das cuenta, despejado es una función que depende exclusivamente de x, todo está en función de x. Si yo reemplazo ahora donde decía x por 0, ¿no?, es decir, reemplazo en vez de x el valor de 0, es decir, acá y cuando x es 0, toda la expresión debería darme menos 1, es lo que me dan a entender con todo lo que tengo acá. Entonces yo voy a pasar acá, ¿ya? En este lado, por este lado voy a resolver para que sea más sencillo. Entonces donde vea x lo voy a reemplazar por 0 y donde esté y tengo que colocar menos 1. Entonces tendría 2 veces e a la 0 menos 2 veces c, esto es igual a y, que es menos 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces a partir de ahí yo hago las operaciones necesarias. E a la 0 va a ser 1, tendría simplemente 2 menos 2 veces c, esto es igual a menos 1 al cuadrado, se va a volver simplemente 1 con signo positivo, y de acá yo tuviese menos 2 veces c es igual a 1 menos 2, y acá tendría que c simplemente es menos 1 menos 1, y este 2 sería menos 2, ¿no?, menos 1 medio, ¿sí? Entonces acá c simplemente sería 1 medio, si no me equivoco. Entonces hemos encontrado el valor de c. Entonces ahora, con todo esto, vamos a reemplazar este valor de c en esta expresión de acá. Tendría que y es igual a más menos la raíz cuadrada de 2 veces e a la x menos 2 veces c, y c habíamos dicho que simplemente es 1 medio. Entonces en ese sentido yo tuviese que y es igual a más menos la raíz cuadrada de 2 veces e a la x, ¿sí?, menos 1, y esta sería la solución particular con el valor de frontera dado en este punto, ¿sí? Muy bien, vamos a resolver ahora otra ecuación diferencial y vamos a corroborar si efectivamente esta ecuación diferencial puede ser considerada como una ecuación diferencial de variable separable. Entonces, si te das cuenta, acá tenemos una ecuación en su forma b, que quiere decir que está en su forma diferencial. Entonces nosotros sabemos que de acá, para nosotros esta expresión es m de x, y esto de acá vendría a ser n de x, y. Para que sea una ecuación diferencial de variable separable, tenemos que garantizar que esta expresión de acá sea simplemente una variable o una función ahora que es exclusivamente dependiente de la variable x. Pero nosotros podemos ver de que efectivamente acá la y al cuadrado nos perjudica, ¿no? Entonces, muchas veces, tal vez a simple vista, no sea fácil considerar una ecuación diferencial como de variable separable. Sin embargo, podemos recurrir a diferentes técnicas algebraicas para poder convertir una ecuación en una de variable separable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si te das cuenta, acá tenemos las x que
están siendo valor común en este término. Entonces lo que podemos hacer es simplemente factorizar la x. Podríamos sacar la x y tendríamos y al cuadrado más 1 de x más e a la x de y. Esto es igual a 0. Entonces si te das cuenta, acá ya tenemos un término que es exclusivamente de una sola variable. Vamos bien. Entonces para que sea exclusivamente de una sola variable, esta x nos está perjudicando. Pero podemos hacerlo desaparecer multiplicando toda la expresión por 1 sobre x, ¿no? Si nosotros multiplicamos toda la expresión por 1 sobre x, vamos a tener simplemente y al cuadrado más 1, todo multiplicado por dx, más e a la x sobre x por dy. Y esto es igual a 0. Entonces observa, si te das cuenta, hemos logrado hasta cierto punto algo que es interesante. Tenemos una función que exclusivamente acá existe dependencia simplemente de una sola variable, en este caso y. Lo mismo acá, te das cuenta, tenemos dependencia de una sola variable. Entonces, si tenemos eso, podemos hacer un cruce de variables, porque si te das cuenta, tenemos dos términos en la ecuación diferencial. Entonces, eso nos permite de alguna manera hacer un equilibrado de los términos que están multiplicando para poder cruzarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo agarrar e a la x sobre x de y esto igualarlo a menos y al cuadrado más 1 por dx. Entonces, en ese sentido, si te das cuenta, ahora puedo hacer lo siguiente. Este término que está multiplicando y está dividiendo lo puedo pasar a este otro lado con las operaciones respectivas, y lo mismo acá, esto en este sentido. Entonces, bajo ese esquema yo puedo optar por hacer lo siguiente. Entonces yo tuviese 1 sobre y al cuadrado más 1 por dy, ¿sí? Esto es igual a x, esa e a la menos x, e a la x que está multiplicando va a pasar a dividir, pero lo puedo pasar con e a la menos x por dx. Entonces observa, hemos logrado el acometido. Acá tengo una expresión o una función que solamente depende de x y al lado la diferencial de x. Vamos bien. Lo mismo acá, tengo una expresión que solamente depende de y al lado la diferencial de y. Entonces en ese sentido yo puedo reacomodar. Recuerda que acá, antes de que se me vaya, tengo un signo cambiado, ¿no? Entonces puedo reacomodar esto. Vamos a reacomodar un poquito para poder representar de manera más sencilla. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Si reacomodamos, yo tuviese de y de x para sobre y al cuadrado más 1, ¿no? Entonces vamos a colocar eso. Y al cuadrado más 1. Esto sería más x e a la menos x por dx. Esto es igual a 0, ¿no? Entonces en ese sentido ya podemos aplicar integrales. Entonces si nosotros aplicamos integrales tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos la constante, ¿no? Entonces a partir de ello podemos integrar, ¿no? Acá, si te das cuenta, esta es una integral directa, ¿no? Como te mostré hace unos instantes, podríamos aplicar bueno, acá necesitamos, para esto necesitamos una integral por partes, y podríamos utilizar la integral de acá. Entonces vamos a copiar estas dos fórmulas que nos van a ser útiles, ¿sí? Entonces el tema del arco tangente, ¿no? Entonces tenemos 1 sobre a, que es 1 sobre 1, que simplemente sería 1 multiplicado por el arco tangente de u sobre a, que en este caso es y sobre 1, ¿no? Arco tangente de y. Y bueno, acá tendríamos más. Este término de acá, si te das cuenta, es la integral de un producto. Entonces podríamos ir integrando por partes, ¿no? Entonces yo de acá voy a hacer de que u sea x y e a la menos x de x va a ser f, ¿no? Estoy agarrando esto de acá. U partimos de acá, perdón. Bueno, vamos a marcarlo de nuevo. U es simplemente x y db es e a la menos x de x, ¿ya? Entonces de esa manera estaríamos generando esta expresión, ¿ya?
Muy bien, entonces yo necesito b. Entonces de acá voy a integrar. Tendría db es igual a la integral de e a la menos x por dx. Y de acá tenemos b, que es menos e a la menos x, ¿sí? Y adicionalmente, bueno, tengo u y tengo b, ya tengo u y tengo b, y necesito du. Entonces voy a derivar esto por acá. Du con respecto a dx simplemente va a ser dx. Entonces vamos a colocar directamente esto que está acá en acá, ¿ya? Vamos a reemplazar la integral. Entonces u por b sería simplemente ux por menos e a la menos x. Entonces cambio de signo, tendríamos x menos x e a la menos x, ¿no? Ahí está, u por b menos la integral de b por du. Sabemos que b es e a la menos x y du es dx. Entonces vamos a colocar eso, menos e a la menos x por dx, y esto es igual a la constante. Tengo arco tangente de y menos x e a la menos x. La integral de e a la menos x va a ser negativo, con este signo negativo se vuelve positivo, y bueno, ahí tendríamos acá menos, ¿no? Menos e a la menos x. Esto es igual a una constante. Entonces de acá lo que yo puedo hacer es simplemente pasar todos estos términos al otro lado, ¿sí? Entonces yo tendría arco tangente de y es igual a c más x e a la menos x más e a la menos x, y de acá obviamente que el arco tangente va a pasar como tangente, ¿no? Entonces yo tuviese simplemente y igual a tangente de todo esto, ¿no? C más x e a la menos x más e a la menos x. Y esta sería la respuesta a esta integral. Bueno, te dejo este ejercicio para que tú lo puedas resolver en casa y me indicas cuál es el valor de la constante en los comentarios.